Y fantásticos días, tardes y noches a todos. Vamos con la segunda parte de Hong Kong Disneyland. Lo que os comenté, queda muchísimo por explorar en el primer vídeo. Hemos hecho bastantes cosas, pero falta mucho. Hemos venido ahora a Tomorrowland, otra de esas zonas que sí que vas a encontrar en prácticamente todos los Disney. No quiero decir todos, pero prácticamente todos. Y esta atracción es también una de esas que encontrarás en casi todos los Disney. Space Mountain, o en este caso Hyperspace Mountain. Esta montaña rusa abrió realmente como Space Mountain, la clásica, pero se transformó en Hyperspace Mountain, que es una versión de Space Mountain inspirada o tematizada de Star Wars. Es una montaña rusa interior, está todo oscuro, no merece la pena que os grabe nada, pero bueno, os muestro todo lo que pueda. Good luck, and may the Force be with you. Acabo de salir de Hyperspace Mountain y he encontrado esto que nunca había visto, ¿no? Puede ser que exista en otros lugares, pero son piecitas para construir tu propio R2-D2 y puedes hacerlo combinación graciosa para que sea de Disney. Oye, nunca falla. Es exactamente igual que el Space Mountain de Disneyland en California. La música y las proyecciones y así sí que son un poco diferentes. Y es verdad que en California también hacen la versión de Star Wars, pero yo creo que esta versión es obviamente un poco diferente porque esta es permanente, entonces tiene más elementos que la de California. Obviamente muy oscuro, menos oscuro de lo que pensaba que iba a estar. Yo recuerdo otros Space Mountains un poquito más oscuros que este, pero muy disfrutable. Ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a entrar a otra zona dentro de Tomorrowland. Creo que es parte de Tomorrowland o es otra zona aparte, no lo sé, pero esta sí que es única. La acabo de mirar en el mapa y es una cosa muy extraña porque en el mapa sale como parte de Tomorrowland, pero realmente se llama Stark Expo y es una exposición de Stark, de Tony Stark, y es realmente un Marvel Land o un Avenger Campus, pero en miniatura, es muy chiquitito. Como veis, realmente es esto, es esta pequeña calle de aquí, ahí al fondo está la experiencia de Iron Man y justo aquí a la derecha está la atracción de Ant-Man. Y lo más curioso es que esta fue la primera zona de Marvel o de los Vengadores tematizada en cualquier parque de Disney, y me estoy dando cuenta mucho de eso, que Disneyland aquí en Hong Kong es como muy experimental, como que Disney lo utiliza para experimentar con muchas cosas, va poniendo cosas y luego funcionan, pues las llevan a otros parques. Esta de Ant-Man se llama Ant-Man and the Wasp Nano Battle. Por lo que recuerdo, creo que era de disparar, eso es todo lo que sé. Shrink, destroy, repeat. Got it? I got it. I got it. Got it! The bots are coming in fast, so Leslie's arranging backup. He's having a hard time keeping up. Creo que tenía razón, vas a ir en uno de estos daggers, que son unas máquinas para disparar y ayudar a Ant-Man en una misión. Y este parece que es el arma que vamos a utilizar, lo llaman EMP Blaster. A ver, no espero mucho de esto realmente, pero yo soy muy fan de Marvel, entonces a mí me encanta ya solo escuchar la musiquita, ver a Iron Man por aquí, a Ant-Man por allá. A mí esto me vuelve loco. Hey, you've seen one big ship, you've seen them all. But you know what? They should be fine. Except that guy with the glasses. I'm a little worried about him. Ahí vamos. Get ready to do some damage. Ahí está Ant-Man, tranquilo. Tranquilo, Ant-Man. Ah, vale, entiendo. Ahora Shrink to ant size or wasp size, whichever. Just keep blasting. Scott, look. The shrinking moon. Eso es. 175.000 ha sido el resultado. Interns, great job, people. Oh, where are these two answers? Scott, time to get them back to Pickle House. Oh, can't we just keep them?
Una vez más he dado muchísima pena, pero lo importante es participar. Oíd, no veáis lo guapas que están estas camisetas de Marvel. Ya os he dicho que soy mega fan, pero están muy guays estos diseños. Esta, por ejemplo, así súper básica, pero pone I can do this all day, que es la mítica frase del Capitán América. Me imagino, no sé si habrá un Capitán América por detrás. No, es literalmente solo esta frase, I can do this all day. Y esta es otra del estilo que pone With great power comes great responsibility, de Spider-Man. Y exactamente igual, es solo la frase. Que también te digo, 26 dólares por una camiseta en la que solo pone esto me parece un poco excesivo. Me la hago yo en casa por nada. Pero ahora, quitando la puntuación y todo, la atracción está muy bien. Es una atracción que tampoco pretende ser increíble. Sería como el equivalente a la de Buzz Lightyear de disparar en otros Tomorrowlands, pero en este caso me parece una versión también ligeramente mejorada, como otras atracciones que hemos visto en este parque. También siento que es que hay algo más detrás, una historia, una misión. Estás intentando ayudar a Ant-Man a colarse en una instalación de Hydra y algo más, y no sé, y hacer algo. No sé, realmente no me he enterado muy bien de lo que estábamos intentando hacer, pero estamos ayudando a Ant-Man contra Hydra. Ese es el resumen de todo. Ahora sí, el plato fuerte de la Stark Expo, yo creo que es obviamente la atracción de Iron Man, y es un simulador. Realmente estoy viendo que estas dos atracciones, la de disparar sería el equivalente a la de Buzz Lightyear, y la del simulador de Iron Man sería como Star Tours, simplemente que les han dado una tematización de Marvel, y para mí pues está original, pega bien en Tomorrowland. Oye, esto me encanta, tienen aquí una línea temporal del universo de Iron Man con todo lo que va pasando en las películas. Aquí justo al final, por ejemplo, está lo de la torre de Stark, y tienen aquí justo la apertura de Stark Expo en Disneyland Hong Kong como parte de la línea temporal. Al final, todos estos universos de Marvel, los Avenger Campus y la Stark Expo, son parte del universo de Marvel también. Si eres fan de Tony Stark y de Iron Man, ya solo venir a esta fila te va a encantar todos los pequeños detallitos que tienen de las películas. Si te lo conoces bien, a mí me está encantando. Jarvis XO8, you are cleared for takeoff. 打爛咗道門，唔好意思。What's up, buddy? Busy here at the expo, hanging with my people. 史達先生 ，Hydra 想偷走大樓嘅燃反應能源 Okay, 器。 fine. Wait. What? Hydra wants my arc reactor? Get out of there, Jarvis. I'm on my way. 收到，即刻翻去科技節。 Jarvis, you need to lose some weight there, buddy. 唔該晒，史達先生。飛行穩定器恢復正常。 Just to be clear, this is not part of the tour. Ladies and gentlemen, the Air Force has arrived. Let's go. Stay close to me. I'll keep you safe. Well, shoot that! No! Leaving! Go! Hi, how are you? Enjoying the tour? Hey. 所有乘客安全。 Okay, now let's get all of you back to the expo. 史達先生，我哋就嚟到晒啦。 Don't worry, Jarvis, I've got you. Sort of. 你最好快手啲。 Yeah, okay, good. We're almost there, buddy. Hold on. Jarvis, detach the cables. Welcome back. We saved the arc reactor. I couldn't have done it without you. No, dummy, don't even... Yeah, okay, that's it. I'm turning you into a coin press machine. Hey, Wendy! Vale, lo que os comentaba, la de Iron Man es un simulador como el de Star Tours, y la de Ant-Man es una de disparar como Buzz Lightyear, pero la de Ant-Man, por ejemplo, sí que me ha gustado más que Buzz Lightyear. Me ha gustado más. La de Iron Man
no me ha gustado más que Star Tours. No sé qué tiene y mira que yo soy mega fan de Iron Man, ¿eh? Le ha salvado eso, le ha salvado que es Iron Man y que a mí me encanta Iron Man. Pero la historia y la intensidad de la atracción, yo creo que Star Tours es más intensa, tiene más movimientos. Lo que más me ha gustado, te voy a decir la verdad, ha sido la fila. La fila con todos los objetos y referencias a las películas, literalmente como una expo de verdad. Eso para mí ha sido lo mejor, pero vamos, con diferencia. Y siguiendo con la temática de Marvel, voy a acercarme a Starliner Diner, que es el restaurante principal de Tomorrowland, porque tienen algunas cositas así temáticas de Marvel. Vale, esta hamburguesa no es del 20 aniversario, ni creo que vaya a saber diferente a cualquier otra hamburguesa, pero quería enseñarosla porque me ha parecido muy curiosa. Y así seguimos un poco con el tema de Iron Man. Es la Iron Man Wagyu Beef Burger y lo único especial que tiene es que el pan tiene forma de la cara de Iron Man y es rojo. Luego viene con patatas, viene con algo de salsas y una Coca-Cola. Es un combo completo. Sí es verdad que tenían otra que es del 20 aniversario, que es de Hulk, que es con el pan verde, pero nada más en este restaurante. La hamburguesa en sí no es muy grande, pero lo gracioso es lo de la cara de Iron Man, nada más. Me imagino, insisto, que no sabrá muy diferente. Exactamente, la hamburguesa sola sabe como cualquier otra hamburguesa. Yo creo que el pan es simplemente un colorante rojo que le ponen y la forma de Iron Man. Bueno, ya con el estómago lleno, vamos a seguir explorando el parque. He salido de Tomorrowland y estoy intentando volver otra vez a la zona de Fantasyland donde estábamos antes, porque creo que faltan cositas por esa zona. Vale, yo creo que este va a ser nuestro siguiente destino. World of Frozen abrió en noviembre de 2021 y como podréis imaginaros, porque aquí casi todo es siempre lo primero de todos los parques Disney, fue el primer mundo, la primera zona de Frozen construida en un parque Disney. Está ambientada en un momento entre la primera película y la segunda película, cuando ya se sabe que Elsa tiene los poderes y todo está aceptado y todo está muy bien. Se ve que establecen un día de verano con nieve o algo así y pues Arendelle lo celebra a lo grande y en ese momento es donde se encuentra World of Frozen. Y en el área hay dos atracciones, una que ya hay en Epcot en Orlando, que creo que es una réplica, es Frozen Ever After, y otra que es exclusiva y única de este área de Frozen. Obviamente las dos son las que más fila tienen, es lo que he estado viendo a lo largo del día de hoy, pero voy a intentar montarme en las dos. Me gustaría, sobre todo la que no existe en ningún otro lado, esa quiero probarla. Bueno, pero ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! No me esperaba esto, no me esperaba este nivel de detalle. Increíble. Sí que se siente que estamos en Arendelle de verdad. ¡Qué pasada! Además, las montañas en el fondo ayudan muchísimo a creértelo más. Y no me equivocaba, Frozen Ever After tiene 70 minutos, más de una hora de fila. Es la fila más larga que hemos encontrado hoy con diferencia. Lo máximo que he esperado han sido como 20 o 30 minutos, esto ya es más del doble. Entonces creo que voy a acercarme a la otra, que es realmente la diferente o la novedad, la exclusiva. Vale, no es que no esté mucho mejor, es que está cerrada. Está cerrada y yo creo que eso también explica que haya 70 minutos en la otra, porque toda la gente que no puede entrar aquí, pues a algún lado tendrá que ir y me imagino que se habrán ido para allí. Así que bueno, yo creo que vamos a montarnos en la de 70 minutos.
snowman. Come on, let's go and play. Elsa wants to give us all some fun. She's making everyone a snowy summer day. 我哋而家出發去安山嘅冰雪皇宮啦！一陣見。On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of true love and thawed a frozen heart. And now they're best friends. Indeed. First time is forever. I'm so glad you came along. First time is forever. Did you say you were related or gay? Let's just call it. Tonight, just for the first time. For my sister's magic night. Are you ready to see Elsa? They were born ready. Time to share what I can do to test the limits and break. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. That's fine. Let it go, let it go. You'll never see why. Cold never bothered me anymore. Da-da, da-da, oh, ba-ba-ba-ba-ba. The hot and the cold are both so intense. Put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay and come up, but put me in summer and I'll be a Happy snowman? exactly. A mí la música de Frozen es que me encanta, pero bueno, la atracción muy parecida a la de Orlando, lo único que está acomodada a la vuelta, es decir, donde allí gira a la izquierda, aquí gira a la derecha, no sé si me explico, pero luego lo que es la atracción es prácticamente la misma. Lo único que no sé si está en Orlando es la última escena, pero muy bien. Muy bonita, muy entretenida y no sé por qué, pero también pienso que se siente más especial esta atracción porque está en Arendelle y no sé, tiene un toque diferente. No han sido 70 minutos al final, ha sido algo menos, yo creo que unos 45 minutos a una hora, más o menos. Y en ese tiempo no han reabierto la otra atracción, sigue cerrada. Así que vamos a otro lado. Me he vuelto a Fantasyland porque antes no hemos hecho prácticamente nada aquí, solo hemos hecho la de Winnie the Pooh, pero hay un par de cosas también que quiero ver. Una de ellas es un laberinto muy parecido al de Alicia en el País de las Maravillas en Disneyland en París, pero este creo que tiene otro tema diferente. Vale, ya lo he encontrado, el de Hong Kong se llama Fairy Tale Forest. He dicho que era un laberinto, pero no tengo muy claro que sea un laberinto ahora. Es más, yo creo que como un bosquecito con diferentes cosas de historias de Disney. Por ejemplo, aquí nada más entrar hay una torre en miniatura de Rapunzel con un libro y te cuentan algo de la historia. Y luego abajo hay también una ruletita para girar que no sé muy bien qué hace. Pues yo creo que nada, ¿eh? No creo que esté pasando nada. El libro esencialmente te da un mini resumen de la historia de Rapunzel. Vale, exactamente, esto va por partes y ahora entramos en la zona de Blancanieves.
Y ya lo último que tengo pendiente mostraros en Fantasyland es una atracción clásica de Disney, pero que aquí al parecer es muy popular. No entiendo por qué, pero es lo que he leído. Entonces vamos a ver si tiene algo de diferente, vamos a ver por qué hay tanto alboroto. Y me refiero ni más ni menos que a It's a Small World, que sinceramente la entrada ya es bastante impactante. Creo que nunca he visto tanta parafernalia en una entrada de It's a Small World como aquí. Sí, parece que le dedican como una zona exclusiva a It's a Small World, como si no fuese parte de Fantasyland y fuese su propia zona. Interrumpo su programación habitual para decirles que estoy flipando con la gente aquí, o sea, qué poco respeto por la fila. Se cuelan por todos lados, te meten un montón de prisa, a la que te paras un momento te están empujando, literalmente empujando. A mí justo ahora se me han colado como 2 familias enteras, pero así sin más, o sea, han pasado para adelante. Yo no entiendo, no sé si es que es algo muy típico de aquí o qué pasa. Pues qué os voy a decir, es una alternativa más a It's a Small World, es muy parecida a otras, sí que es verdad que tiene escenas algo diferentes, la gente aquí se vuelve loca, entiendo que será algo de cultura, algo de que aquí les gusta más este tipo de atracción, no tengo ni idea, está muy bien. Yo lo entiendo. Estaba cerca del mundo de Frozen y me he acercado por curiosidad para preguntar qué estaba pasando, por qué no habría la otra montaña rusa. Y me han comentado que es porque hay un tifón cerca de la zona de Hong Kong y que por eso hay atracciones que están empezando a cerrar. O sea, no me lo puedo creer. Y les he preguntado, ¿y vais a abrirla en algún momento el día de hoy? Y me han dicho que no. No me lo creo. Y creo que encima ha estado abierta esta mañana. Creo que han empezado a cerrarlas por el tifón. Con lo cual realmente ahora pues no nos queda mucho más, porque las 2 que me quedaban por hacer creo que son las 2 al aire libre y creo que las 2 van a cerrar por el tifón, porque estoy viendo que todas las que están al aire libre ahora mismo están cerradas. Me imagino que es por la misma razón. Y otra de las cosas que también tenía muchas ganas de ver esta noche era el show de fuegos artificiales y drones y luces y tal, pero ahora con lo del tifón ya me ha entrado el miedo. Yo ya no sé si lo van a hacer o no lo hacen, o lo van a hacer pero muy reducido, sin fuegos artificiales, ni drones, ni nada, no sé. Vale, acabo de meterme a investigar un poquito sobre el tifón y la cosa se ve bastante crítica, bastante mal. Yo, wow, no sabía que iba a haber un tifón aquí. O sea, he venido sin saberlo, tenía que haber investigado un poquito más al respecto, pero al parecer hay un tifón que se llama Wipa o Wifa, se ve que va a llegar a Hong Kong, o sea que el ojo del tifón va a pasar por Hong Kong mañana. Hoy hago noche aquí y yo me marcho mañana por la tarde, entonces ya estoy dudando de si me voy a poder ir mañana. Por partes, a lo que hoy nos importa es que tiene pinta que cualquier cosa al aire libre hoy probablemente no se vaya a hacer, incluyendo el espectáculo nocturno. Todavía no lo tengo confirmado ni nada, pero es lo más probable. Vaya sorpresa y vaya lío. Por ejemplo, esta es una que os quería mostrar, que esta mañana está funcionando, iba a hacer más tarde, pero como veis,
cerrada. Era la de Jungle River Cruise que hemos visto esta mañana, que iba alrededor del árbol y se veía muy bonita. Esa, pues no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Se acabó. Se acabó. Que conste que la situación no es graciosa. O sea, estoy haciendo bromas pues para tomármelo con humor, pero la cosa no pinta bien, no, está crítico esto. Y mirad, de intentar tomárselo bien, me acaba de pasar algo bueno. Estaba pasando por al lado de un teatro, que creo que es el teatro más grande del parque, y justo está a punto de empezar un mini musical del Rey León. No sé mucho de este espectáculo, pero me imagino que será similar al espectáculo del Rey León que hay en Animal Kingdom en Orlando. No creo que sea muy diferente y está muy bien, está muy bien. Al final es eso, es un mini musical parecido al musical de Broadway famoso, obviamente salvando las distancias, pero algo similar del Rey León. What he needs is Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hey, help me out here. Hakuna Matata. Ain't no peasant praise. It means no worries for the rest of your days. It's all problem free. Philosophy. Hakuna. So many things to tell her, but how to make her see the truth about life is impossible. She turned away from me. And can you feel the love tonight? You need it to fall. Still through the nights of sweaties. Love is where we are. Love is where we are. Vaya joya, no lo recordaba tan bueno el de Orlando. La música es en directo, que eso para mí es un puntazo. Además, los actores y actrices cantaban
muy bien, sobre todo la que hacía de Nala, me ha gustado bastante, muy recomendable. Oye, si esta noche no consigo ver el espectáculo nocturno, por lo menos con esto me doy por satisfecho. Por cierto, que no os he comentado, el teatro se llama Theater in the Wild, y mientras lo estaba viendo estaba pensando lo mucho que echo de menos este tipo de espectáculos así cortos, buenos, de calidad, de Disney. En Disneyland en California no entiendo por qué no hay. En Orlando sí que hay algunos, aquí obviamente está este, y luego me acuerdo que en Tokio tenían un par muy buenos, no sé, y ahora sí de entrada no se me viene ninguno a la mente en Disneyland en California de este estilo. Joder, que al final Disney son muy buenos haciendo estas cosas. Vale, os actualizo rápido. He estado dando vueltas por el parque, montándome en diferentes cosas y están comentando ahora mismo, aparte de que te suscribas por favor, están diciendo que el espectáculo se va a hacer pero modificado. Es decir, no creo que haya drones ni fuegos artificiales, pero sí que se va a hacer de alguna manera, lo cual es un puntazo. It's time for the most magical party of all. To make it sparkle, grand and bright, Mickey needs magic and friends tonight. Bibbidi, bobbidi, boo!
with the ones that we love. Keep them alive in our hearts, only live on in Time's always moving, we can't hold our hands. No lasts forever, so take every chance to run and to love and to dream and to dance. Just live the moment and love the memory. Live the moment and love the memory. Love the memory. Vamos a ser sinceros, este no era el final que esperaba o que deseaba para el día de hoy, pero ha sido mejor que nada. No esperaba ni que fuésemos a ver ese espectáculo. Este está muy arriba en mi ranking, me encanta. Me hubiese gustado verlo con fuegos artificiales y con drones, que es lo que tengo entendido que hacen ahora para el 20 aniversario. No se ha podido, pero bueno, no pasa nada. Increíble, increíble. Momentus se llama, por cierto, que no os he dicho el nombre en ningún momento, y lo han modificado para el 20 aniversario. Ya existía antes, pero para el 20 aniversario le han añadido nuevas cosas. La más importante creo que es que han puesto proyecciones en Main Street, en los edificios, a los lados, lo cual pues permite que toda la gente que esté en Main Street pueda también disfrutar del espectáculo. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí por hoy, que yo creo que ya es suficiente, y encima tengo que ir al hotel a refugiarme del tifón. Pero antes de nada quiero hacer un pequeño resumen de lo que me ha parecido Hong Kong Disneyland. Es un Disneyland muy curioso por muchos motivos, por muchos aspectos. Lo primero de todo, la localización, dónde está, los paisajes que hay alrededor del parque, que en algunos casos, como habéis visto con World of Frozen, ayudan mucho en la tematización, pero bueno, es sin duda alguna muy peculiar. Cosas que no me han gustado quizás tanto, me he dado cuenta que aparte de que no hay muchas atracciones o que no hay tantas atracciones como en otros parques Disney de castillos, no hay ninguna atracción de agua al aire libre, lo cual ahora mismo con el calor que hace se agradecería mucho. Ahora sí, algo que tengo que destacar a favor de este parque en comparación con el de Tokio, porque el de Shanghái no lo conozco, pero en comparación con el de Tokio me gusta mucho que combinan mucho el chino con el inglés. Es decir, que si no sabes chino, te vas a enterar de casi todo. No necesitas saber chino para enterarte de lo que está pasando, lo combinan muy bien. Hay atracciones que incluso las puedes decidir experimentar en inglés o en chino, incluso tienen dos diferentes de chino. En conclusión, muy bien. Disneyland Hong Kong es un parque al que voy a volver porque tengo que hacer cosas que no me han dejado hacer hoy, y ahora mismo, como siempre, os lo dejo a vosotros para que comentéis qué os parece este parque, cómo lo veis en comparación con otros en los que hayáis estado vosotros. Comentad todo lo que queráis, por favor, vamos a ver, suscribíos, porque eso es probablemente lo más importante. También dadle like y nos vemos en la próxima.